¿Qué harías si la dignidad de tu familia estuviera bajo el constante ataque de bestias carroñeras? La mayoría se rinde cuando la batalla se vuelve agotadora, pero Rispa resistió hasta que los cielos rompieron su silencio. Analizamos su fe inquebrantable para mostrarte cómo proteger tu propio legado sagrado contra viento y marea. Continuemos. Capítulo 1. La herida que nadie quiso enfrentar. La historia de Rispa no comenzó en el momento en que una madre decidió resistir sobre una peña. Comenzó mucho antes. Su historia nació en una herida que llevaba tiempo abierta, aunque muchos preferían no mirarla de frente. Durante el reinado de David, Israel comenzó a experimentar una crisis profunda. No se trataba de una dificultad menor ni de una temporada pasajera de escasez. La tierra empezó a sufrir hambre, y aquella aflicción se prolongó por años. Para una nación cuya estabilidad dependía de la tierra, las cosechas y el orden, esto no solo representaba necesidad física, era una señal de que algo más profundo estaba fuera de lugar. David entendió que había momentos en los que una crisis nacional no podía analizarse únicamente desde la superficie. Había situaciones en las que el sufrimiento colectivo revelaba una fractura moral o espiritual más antigua. Por eso decidió buscar la raíz. Lo que descubrió fue incómodo. Israel no estaba enfrentando únicamente un problema de alimento. Estaba viviendo bajo el peso de una deuda pendiente. Mucho antes de David, durante el reinado de Saúl, se había cometido una injusticia grave contra los gabaonitas. Esto tenía una importancia mucho mayor de lo que parecía a simple vista, porque los gabaonitas no eran simplemente un grupo más dentro del territorio. Existía con ellos un pacto antiguo, una alianza jurada que Israel había aceptado respetar. Y en el mundo bíblico, un pacto no era un acuerdo superficial. Un pacto representaba una responsabilidad moral, espiritual e histórica. Romperlo no solo afectaba a quienes lo sufrían directamente, también alteraba el orden de aquello que había sido establecido bajo juramento. Saúl, impulsado por decisiones violentas, había quebrantado ese compromiso. Quizá para muchos aquello había quedado atrás. Tal vez algunos pensaban que el tiempo había enterrado el peso de lo ocurrido. Pero la historia bíblica revela una verdad difícil de ignorar: hay actos cuyas consecuencias no desaparecen simplemente porque los años pasan. Hay heridas que permanecen activas mientras no sean confrontadas. Israel estaba viviendo precisamente eso. La crisis presente tenía raíces en una injusticia pasada. Y esto convierte esta historia en algo profundamente relevante, porque muestra que una sociedad, una familia o incluso una vida personal pueden intentar seguir adelante ignorando ciertas fracturas, pero ignorar no significa sanar. Muchas veces, lo no resuelto continúa generando consecuencias silenciosas hasta que finalmente exige ser enfrentado. David comprendió que no podía liderar correctamente a una nación sin confrontar aquello que seguía contaminando su presente. Por eso buscó a los gabaonitas. No fue una decisión menor. Significaba reconocer que el problema no podía solucionarse simplemente esperando que desapareciera. Había una deuda moral que exigía respuesta. Y aquí comienza a revelarse uno de los aspectos más duros de toda esta historia. Cuando una herida colectiva no se confronta a tiempo, sus consecuencias rara vez permanecen limitadas a quienes la originaron. Con frecuencia alcanzan generaciones. La casa de Saúl aún estaba conectada con aquella deuda. Eso no convierte la narrativa en una explicación simple de culpa heredada, sino en una demostración mucho más profunda sobre el peso que pueden tener las decisiones cuando afectan estructuras familiares, sociales y espirituales. Lo que Saúl había hecho no terminó únicamente con él. Su historia había dejado una sombra. Y esa sombra estaba a punto de tocar vidas que cargarían un dolor inmenso. Aquí es donde la historia comienza a acercarse a Rispa, aunque todavía no la vemos sobre la peña ni enfrentando las escenas que la convertirían en símbolo de resistencia. Primero era necesario entender esto: Rispa fue arrastrada a una tragedia nacida de una herida más antigua que ella misma. Y eso hace su historia aún más poderosa. Porque una de las pruebas más difíciles de soportar es descubrir que el dolor puede alcanzar tu vida como consecuencia de conflictos, decisiones o fracturas que comenzaron mucho antes de que tú entraras en escena.
Esto transforma la historia de Rispa en algo más que una tragedia personal. La convierte en una confrontación con una verdad universal. Cuando el pasado no se enfrenta con verdad, tarde o temprano alguien termina cargando su peso. Israel tenía hambre. David buscaba respuestas. La deuda seguía viva. Y una familia estaba a punto de entrar en uno de los capítulos más dolorosos de su existencia. Antes de que Rispa se convirtiera en símbolo de fe inquebrantable, primero hubo una nación enfrentando el costo de una herida que nadie quiso sanar a tiempo. Capítulo 2. Cuando el juicio toca a Rispa. Comprender la herida nacional era solo el comienzo. La verdadera profundidad de esta historia aparece cuando aquello que parecía un conflicto histórico, político o espiritual dejó de ser una realidad distante, y golpeó directamente a una familia. Eso fue lo que ocurrió con Rispa. Cuando David consultó a los gabaonitas para buscar una forma de reparar la injusticia cometida por Saúl, la respuesta fue dura. No pidieron riquezas, tierras ni compensaciones superficiales. Lo que exigieron estaba ligado a la casa del rey que había roto el pacto. La deuda pendiente ahora tocaba sangre. Y en ese punto, la historia se vuelve especialmente dolorosa, porque ya no se trata solo de una nación buscando restauración. Se trata de personas concretas atrapadas en el peso de una historia más grande que ellas mismas. Entre quienes fueron entregados estaban hijos de Rispa. Aquí la narrativa deja de sentirse únicamente histórica, y se vuelve profundamente humana. Porque más allá de cualquier contexto político o espiritual, Rispa era una madre. Y para comprender la magnitud de su dolor, es necesario mirar más allá del evento en sí. No estamos hablando simplemente de una pérdida. Estamos hablando del colapso de una parte de su mundo. Hay dolores que llegan como una tormenta repentina, pero también hay sufrimientos que se vuelven aún más devastadores porque obligan a una persona a permanecer consciente de cada detalle de aquello que está ocurriendo. Rispa no solo enfrentó la tragedia, tuvo que contemplar sus consecuencias. La exposición pública de aquella escena no representaba únicamente muerte, representaba vulnerabilidad, humillación y el riesgo de que el legado de su familia terminara reducido a deshonra total. Y aquí emerge una dimensión especialmente brutal de su prueba. No siempre el mayor sufrimiento proviene únicamente de perder algo valioso, sino de presenciar cómo aquello que amas queda expuesto a ser degradado. Para una madre, esto adquiría una profundidad indescriptible. Porque el amor verdadero no solo busca preservar la vida, también protege la dignidad. Ese fue el punto donde Rispa enfrentó una decisión silenciosa, pero trascendental. Podía retirarse. Podía dejar que el peso de la tragedia la destruyera por completo. Podía aceptar que todo había terminado. Desde una lógica humana, nadie habría considerado esa reacción como cobardía. El dolor era demasiado grande. La escena era demasiado cruel. La capacidad de cualquier persona parecía insuficiente frente a una pérdida de tal magnitud. Pero Rispa tomó otro camino. Y ese camino transformó su historia. Eso fue exactamente lo que hizo. Pero en medio de todo eso, Rispa comprendió que todavía había algo que podía defender, el honor. Y esa comprensión cambió por completo la naturaleza de su sufrimiento. A partir de ese momento, ya no se trataba únicamente de una mujer devastada por la pérdida. Se trataba de una madre enfrentando una batalla silenciosa para impedir que la destrucción se extendiera hasta consumir también la dignidad. Esto convierte su historia en algo extraordinario. Porque muchas personas asocian la fe exclusivamente con milagros inmediatos, respuestas rápidas o liberación instantánea. Sin embargo, la historia de Rispa revela una expresión distinta de fe, la decisión de permanecer firme cuando el milagro no consiste en evitar el dolor, sino en impedir que ese dolor destruya por completo lo que aún merece ser protegido. Pero si podía decidir si el legado de su casa sería abandonado a la degradación total, o defendido con todo lo que aún quedaba de ella. Y allí comienza su verdadera batalla. La clase de batalla que pocas personas ven, pero que puede definir generaciones. Porque a veces, proteger a tu familia no significa impedir que atraviese el dolor. A veces significa negarte a permitir que ese dolor sea el final de su dignidad. Así, en medio de una escena que habría quebrado a muchos,
Rispa comenzó a convertirse en algo más que una madre herida. Comenzó a convertirse en guardiana. Y aunque todavía no había subido la peña, aunque la resistencia más visible aún no comenzaba, en su interior ya había tomado forma la decisión que cambiaría para siempre el significado de su historia. No permitiría que el legado de aquellos a quienes amaba fuera borrado sin resistencia. Si esta historia está resonando contigo, deja tu me gusta, suscríbete y acompáñanos hasta el final, porque a veces una sola verdad puede darte la fuerza para seguir defendiendo lo que más amas. Capítulo 3. La fe que resiste contra viento y marea. Hay dolores que paralizan. Hay heridas que hacen que una persona se retire, no porque haya dejado de amar, sino porque el peso parece demasiado grande para sostenerlo por más tiempo. Y humanamente, eso sería comprensible. Después de una pérdida devastadora, muchos esperarían que el agotamiento termine imponiéndose, que el sufrimiento finalmente convenza al corazón de que ya no queda nada por hacer, que el silencio, el cansancio o la crudeza de la realidad obliguen a aceptar una retirada definitiva. Porque después de la tragedia, ella permaneció. Tomó cilicio y lo extendió sobre una peña. Ese detalle, que podría parecer pequeño a primera vista, contiene una profundidad inmensa. No fue simplemente un gesto externo ni una reacción impulsiva. Fue una decisión visible de duelo, resistencia y permanencia. Rispa convirtió un lugar de dolor en el espacio donde defendería lo que aún podía proteger, la honra. La peña se convirtió en testigo de una batalla que no dependía de fuerza militar, influencia política ni reconocimiento humano. Dependía de perseverancia. Desde el comienzo de la cosecha hasta que la lluvia cayó del cielo, Rispa permaneció allí. Ese periodo no fue simbólico ni breve. Fue prolongado. Fue agotador. Fue una resistencia sostenida en el tiempo, precisamente cuando el tiempo suele convertirse en uno de los mayores enemigos del dolor. ¿Vale la pena seguir? ¿Cambiará algo mi permanencia? ¿Tiene sentido continuar cuando el cielo parece guardar silencio? Esas son las preguntas que muchas personas enfrentan en sus propias batallas. No siempre relacionadas con una peña literal, pero sí con situaciones donde proteger algo valioso exige una constancia que parece superar los límites normales. Rispa respondió a esas preguntas con su presencia. Su resistencia consistía en algo tan sencillo como profundamente extraordinario, negarse a abandonar. Protegía de día y protegía de noche. Bajo el calor, bajo la oscuridad, bajo el desgaste. Su lucha no estaba diseñada para llamar la atención del mundo, pero precisamente por eso poseía una fuerza espiritual tan poderosa. Era una forma de declarar que el amor verdadero no desaparece simplemente porque la situación se vuelve insoportable. Aquí se revela uno de los mensajes más profundos de toda su historia. La fe no siempre se manifiesta en escapar del sufrimiento, muchas veces se manifiesta en la capacidad de mantenerse firme dentro de él sin permitir que destruya aquello que aún tiene valor. Rispa no estaba negando su dolor. Lo estaba atravesando con propósito. Y eso cambia por completo la naturaleza de su resistencia. Eso fue lo que ocurrió en aquella peña. Cada jornada que pasaba representaba una confrontación contra la posibilidad de que la historia de su familia terminara reducida al desprecio. Ella no estaba peleando por cambiar lo irreversible. Estaba peleando para que lo irreversible no fuera consumido por la deshonra. Esta diferencia es crucial. Muchas personas creen que proteger un legado significa evitar toda tragedia. Pero la historia de Rispa enseña algo más profundo. Hay ocasiones en las que proteger el legado significa preservar el significado de aquello que se perdió, incluso cuando ya no puede recuperarse. Exige una fe capaz de sostenerse cuando no hay respuestas inmediatas. Y quizá allí está una de las razones por las que su historia sigue siendo tan impactante. Porque representa una verdad que trasciende su tiempo. Las batallas más sagradas no siempre se libran conquistando nuevos territorios, muchas veces se libran defendiendo lo que no debe ser profanado. Rispa resistió contra el clima, contra las bestias, contra el agotamiento físico y contra el peso emocional de una escena insoportable. Pero también resistió contra algo aún más peligroso, la tentación de rendirse. Porque rendirse no solo habría significado marcharse.
Habría significado permitir que el último capítulo de su familia fuera escrito por el abandono. Y ella se negó. Por eso su historia no es simplemente la historia de una mujer sufriendo. Es la historia de una mujer que convirtió su dolor en vigilancia, su duelo en resistencia y su amor en una muralla contra el olvido. La peña dejó de ser solo una roca. Se convirtió en símbolo. Símbolo de una verdad eterna. Cuando una persona decide proteger lo sagrado con todo lo que le queda, incluso el silencio puede comenzar a cambiar. Rispa no sabía en qué momento llegaría la respuesta. No sabía cuánto tiempo más tendría que resistir. Pero entendía algo esencial: mientras permaneciera, el legado de su familia aún tendría una defensora. Y a veces, eso es precisamente lo que hace que el cielo, tarde o temprano, termine respondiendo. Capítulo 4. Cuando la perseverancia rompe el silencio. Toda resistencia prolongada enfrenta una pregunta inevitable: ¿realmente sirve permanecer? Cuando el cansancio se acumula, cuando el dolor no desaparece y cuando las respuestas parecen tardar demasiado, muchas personas comienzan a creer que su esfuerzo ocurre en vano. Desde una perspectiva humana, el silencio prolongado suele interpretarse como ausencia, como si nada estuviera cambiando, como si permanecer no estuviera produciendo ningún efecto real. Pero la historia de Rispa revela algo distinto. Durante todo aquel tiempo sobre la peña, Rispa probablemente no veía una transformación inmediata en las estructuras de poder. No tenía garantías visibles de que su resistencia alteraría el curso de la historia. Lo único que podía controlar era su decisión de no abandonar. Y, sin embargo, su perseverancia comenzó a hacer algo poderoso. Volvió imposible ignorar aquello que muchos habrían preferido dejar atrás. La constancia tiene esa capacidad. Cuando una persona permanece con convicción suficiente, su resistencia puede convertirse en una voz más fuerte que muchos discursos. Lo que al principio parece una lucha aislada puede terminar confrontando sistemas enteros, no porque haya sido diseñado para llamar atención, sino porque la verdad sostenida con firmeza termina haciéndose visible. Eso fue exactamente lo que ocurrió. La noticia de lo que Rispa estaba haciendo llegó hasta David. Este detalle cambia por completo el peso de la historia, porque muestra que la perseverancia de una sola persona, aun sin poder político, puede alcanzar niveles más altos de influencia cuando se niega a desaparecer. David, el rey, escuchó. Y al escuchar, fue confrontado. No solo con una tragedia familiar, sino con una realidad moral más profunda. Aunque el juicio había sido ejecutado, todavía existía una responsabilidad relacionada con la honra. Rispa no había revertido el pasado, pero había logrado algo profundamente significativo: había impedido que la dignidad fuera olvidada. Eso produjo movimiento. David respondió reuniendo los huesos de Saúl y Jonatán, así como los restos de aquellos que habían sido expuestos, para darle sepultura digna. Este acto no fue simplemente logístico, fue restaurativo, porque la honra tiene poder. Dar sepultura adecuada representaba más que una acción funeraria, significaba reconocer valor, dignidad y memoria. Significaba que la historia de aquella casa no terminaría únicamente en exposición y vergüenza. Y aquí se encuentra una de las enseñanzas más profundas de toda la narrativa. La perseverancia de Rispa no eliminó el dolor de lo ocurrido, pero transformó el desenlace. Esto es crucial. No toda fe evita la herida, ni la resistencia impide la pérdida. Pero una fe inquebrantable puede cambiar la forma en que la historia termina siendo contada. Rispa protegió algo esencial: el significado. Gracias a su permanencia, el legado de su familia no quedó reducido exclusivamente a tragedia. También quedó marcado por dignidad, resistencia y honra restaurada. Después de esto, la Escritura señala que Dios atendió la tierra. Esa declaración posee una profundidad inmensa. La restauración no solo tocó a una familia, también alcanzó a la nación. La herida que había permanecido abierta comenzó finalmente a cerrarse. Esto revela un principio poderoso: cuando las deudas morales son confrontadas, cuando la dignidad es restaurada y cuando lo sagrado recibe honra, el proceso de sanidad puede extenderse mucho más allá del punto inicial del dolor. La historia comenzó con hambre.
con una nación afectada por una herida no resuelta. Pero terminó mostrando que enfrentar la verdad, sostener la dignidad y perseverar con fe puede abrir paso a restauración. Por eso Rispa representa mucho más que sufrimiento. Representa la clase de amor que se niega a permitir que el dolor sea lo único que sobreviva. Su historia demuestra que proteger el legado familiar no siempre significa evitar que la tragedia ocurra. En ocasiones, significa resistir con suficiente firmeza como para que la tragedia no tenga la última palabra. Y esa verdad sigue siendo profundamente actual. Hoy, muchas personas enfrentan batallas distintas, pero igualmente decisivas. Familias fracturadas, valores amenazados, identidades debilitadas, ciclos de abandono, silencio o desgaste espiritual. La historia de Rispa recuerda que proteger lo sagrado exige más que intención. Exige la decisión de mantenerse firme el tiempo suficiente como para que el silencio finalmente se rompa. Porque hay momentos en los que una sola persona, negándose a rendirse, puede alterar el desenlace de una historia entera. Rispa no fue recordada por tener poder visible. Fue recordada porque permaneció. Y a veces, eso es precisamente lo que transforma una herida en legado. Reflexión final. Proteger lo sagrado hasta que el cielo responda. La historia de Rispa permanece en la memoria bíblica no únicamente por el dolor que atravesó, sino por la forma en que decidió enfrentarlo. Muchas personas en la historia han sufrido pérdidas profundas. Han conocido la injusticia, el desgaste y la sensación de estar atrapadas en consecuencias que comenzaron mucho antes de que ellas pudieran intervenir. Sin embargo, lo que convirtió a Rispa en un símbolo distinto fue que, en medio de una tragedia que fácilmente pudo consumirla por completo, eligió no desaparecer. Y esa decisión lo cambió todo. Porque su historia revela una verdad que sigue siendo profundamente vigente: el legado de una familia no solo se define por las heridas que la alcanzan, sino también por aquello que alguien decide defender cuando esas heridas aparecen. Rispa no tuvo control sobre cada circunstancia que la rodeó. No eligió la deuda histórica que envolvía a la casa de Saúl. No diseñó el juicio. No evitó la pérdida. Pero entendió que incluso cuando una persona no puede controlar todo lo que ocurre, todavía puede decidir que permitirá que sea destruido, y que defenderá hasta el final. Esa es una diferencia crucial. A veces, la pregunta más importante es, ¿qué harás para que esa pérdida no destruya también la dignidad, la identidad y el significado de aquello que amas? Rispa respondió con permanencia. Y allí se encuentra una de las formas más profundas de fe. Ese principio trasciende su historia. Hoy también existen legados bajo amenaza. Familias enfrentando abandono emocional. Principios debilitados por generaciones de silencio. Identidades confundidas. Valores que muchas veces parecen demasiado cansados para seguir siendo defendidos. En ese contexto, Rispa sigue hablando. Su vida recuerda que proteger lo sagrado no siempre exige grandeza visible. Muchas veces exige algo más difícil: constancia. Esto no significa vivir atrapado en el dolor. Rispa no permaneció porque adorara el sufrimiento. Permaneció porque comprendía el valor de aquello que estaba defendiendo. Y esa diferencia cambia todo. Ese fue el verdadero poder de Rispa. Convirtió una escena de devastación en una declaración eterna. El amor verdadero no siempre puede impedir que llegue la tormenta, pero puede negarse a permitir que la tormenta destruya por completo lo que merece ser honrado. Por eso su historia no termina en la peña. Termina en restauración. Si esta historia tocó algo dentro de ti, suscríbete al canal, porque aquí no solo recordamos historias bíblicas, descubrimos las verdades que todavía pueden transformar nuestra vida. Dale me gusta, activa la campana y comparte este video, para que más personas encuentren fortaleza, dignidad y fe en medio de sus propias batallas. Y en los comentarios, escribe esta palabra: fe inquebrantable. Porque cuando decides proteger lo sagrado, tu historia también puede cambiar. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.